Señal directa. 8 de la mañana con 31 minutos, regresamos a esta primera emisión de Señal Informativa. Ya se lo decía antes de irnos al corte pasado, hace unas semanas se aprobó aquí en el país esta legislación de prohibir prácticamente en todos los alimentos o regular las grasas trans. Esta sustancia que se utiliza sobre todo para la fabricación de alimentos fritos como son las papas, o bueno, todo lo que conocemos normalmente como fritangas. Aunque también ahorita está justamente ese debate donde parece que el gobierno finalmente quiere no prohibir las grasas trans en la comida callejera. Al respecto vamos a platicar de esto con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, especialista por supuesto en infectología y un colaborador asiduo de este espacio informativo que usted muy bien lo conoce, para ver qué tan importantes o qué tan dañinas son las grasas trans en la salud de las personas, específicamente la salud de los mexicanos. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, ¿cómo está? Buenos días. Víctor, me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Pero lamento comentar que no escucho como quisiera. A ver, vamos a hacer una prueba, doctor. Ahí me gustaría primero saludarlo, agradecerle el tiempo a este espacio informativo y comenzar justo con esto. ¿Qué tan dañinas, o mejor dicho, qué son las grasas trans? Bueno, parece Víctor, que estamos... Fíjate que no escucho adecuadamente, no escuché tu pregunta, perdón. No se preocupe, parece que estamos teniendo un problema de comunicación con el doctor Héctor Raúl. Vamos a ver si podemos retomar esta conversación vía telefónica para que podamos tener una comunicación más directa y, por supuesto, también para que usted, que nos está escuchando a través de la Radio Universidad de Guadalajara o bien a través de Canal 44, bueno, pueda tener la información más puntual y más pertinente sobre el tema de las grasas trans. Lo que ya le comentaba, y según lo que está publicando la Organización Mundial de la Salud, al menos 13.153 mexicanos mueren al año por grasas trans, lo que se conoce como grasas trans, y unas 500,000 personas pues fallecen por este problema en todo el mundo. La OMS, como ya se lo decía, bueno, pues esta Organización Mundial de la Salud tiene años pues ya luchando para que se limite al máximo el consumo de este producto, algo que ya en nuestro país comenzó, como le decía, hace unas semanas con esta regulación que prácticamente termina eliminando por completo el uso y consumo de este tipo de grasas. Parece que ya tenemos comunicación nuevamente con el doctor Héctor Raúl. Doctor, ¿ahí me escucha? Te escucho perfectamente ahí, Víctor. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte. Buen día. Igualmente, ya lo sabe que es recíproco, doctor. Pues comenzar de entrada primero, ¿qué son o a qué se le conoce como grasas trans? Mira, las grasas trans son grasas saturadas, pero que se han manipulado de forma sintética para solidificarlas. Vamos, frecuentemente están originadas en aceites, incluso de origen vegetal, pero también frecuentemente tienen su origen en grasa animal, y el estar saturadas o polisaturadas, pero además teniendo una manipulación química con la molécula de hidrógeno, algo que es estrictamente técnico, eso las convierte en un tipo de sustancias mucho más dañinas que otro tipo de grasas. Por ejemplo, las grasas insaturadas se considera que son benéficas para la salud, por supuesto consumidas de manera moderada, pero las grasas saturadas y además las que tienen este tipo de manipulación son las que conocemos como grasas trans y son las que generan más daño a mediano y largo plazo al sistema cardiovascular. Son las principales responsables de que nuestras arterias muy pronto tengan lo que conocemos como ateroesclerosis o formación de placas de ateromas que van obstruyendo progresivamente las arterias y que
finalmente pueden llevar a graves consecuencias como infarto agudo del miocardio o incluso eventos cerebrovasculares. Qué bueno que se está modificando la legislación para de una vez por todas eliminar el consumo de grasas trans, eliminarlas de la dieta, porque han venido haciendo un gran daño a lo largo de las últimas décadas. Oiga, doctor, ¿y dónde se encuentran normalmente este tipo de grasas? Bueno, particularmente tienen su origen en grasa animal, tienen su origen también, por ejemplo, en aceites, algunos de ellos incluso vegetales, pero que al ser modificados molecularmente, como antes comenté, utilizando estas moléculas de hidrógeno, pueden llegar a generar un daño celular mucho mayor. Por ejemplo, las encontramos mucho en la manteca de cerdo, se encuentran en la grasa de los productos lácteos, también frecuentemente en las llamadas carnes altamente industrializadas, como por ejemplo los embutidos, el tocino, están en la piel del pollo y frecuentemente están en los helados que tanto nos gustan, pero que tienen un alto contenido de este tipo de grasas. Están también en la mantequilla, por ejemplo, en la margarina, y en cambio, por ejemplo, las conocidas como grasas monoinsaturadas o las conocidas como grasas poliinsaturadas están en el pescado, están en el lino, están en la chía, y por ejemplo las monoinsaturadas, que son grasas digamos sanas, porque ayudan incluso a reducir los niveles de colesterol, están en el aceite de oliva, están en las aceitunas, están en el aguacate y en los frutos secos, como por ejemplo en las almendras, en las nueces, etcétera. Oiga, doctor, sí. perdón que lo interrumpa. Esto también se utiliza mucho en lo que conocemos como la comida callejera, las fritangas, los tacos, todo eso, y es algo que el gobierno todavía no termina como de decidir exactamente si se va a prohibir o no se va a prohibir en este tipo de comidas. ¿Cómo podemos, como mexicanos y fanáticos de la comida de la calle y mantequilla, de la piel del pollo y todo lo demás, con qué lo podemos suplir o simplemente deberíamos eliminarlo por completo de la dieta? Yo creo que eliminarlo por completo de la dieta sería ideal. Va a ser muy trabajoso, efectivamente, Víctor, porque hasta nuestra cultura está, digamos, muy salpicada de toda esa parte gastronómica en donde hay mucho consumo de grasa y de este tipo de grasas saturadas. Sabemos perfectamente bien que muchos de nuestros antojitos mexicanos están en esa modalidad, pero también sabemos que existe comida típica mexicana, muy sana, por cierto, con poca utilización de estas grasas trans o de estas grasas saturadas. Yo creo que los mexicanos debemos voltear a ver esta comida, la comida tradicional mexicana, pero que no tiene este tipo de grasas trans. Y fíjate, algo que me parece importante comentar es que el consumo de grasa trans vino a estar presente en la comida de los mexicanos hace apenas algunas décadas, sobre todo cuando importamos muchas de las costumbres de consumo de alimentos conocidos como de preparación rápida, ¿no? Por ejemplo, hamburguesas de tiendas de cadena, que frecuentemente sí tienen mucho estas grasas trans, sobre todo, por ejemplo, la manera de freír las papas, las famosas papas a la francesa, lo hacen con grasas vegetales que están parcialmente hidrogenadas
y que corresponden a este tipo de grasas de muy mala calidad o muy nocivas para la salud, como es el caso de las grasas trans. Hay que tratar de evitar todo eso en la medida de lo posible, y además todos estos aceites que se están reciclando a veces día con día para, por ejemplo, freír algunos alimentos, las propias papas a la francesa o los famosos churros, que son parte de nuestra cultura culinaria, son ricos, pero un consumo esporádico seguramente no generará gran problema, pero un consumo cotidiano, frecuente, ahí es donde está el problema. Oiga, doctora, en un país donde además estamos en los primeros lugares en tema de obesidad y en los primeros lugares también en tema de diabetes, pues no le abona para nada o no le abonamos al autocuidado todavía sumarle este tipo de alimentación. Definitivamente, porque las grasas trans contribuyen mucho a la diabetes. Primero, porque al generar obesidad generan una mayor dificultad de la insulina para metabolizar adecuadamente la glucosa, y ahí está el origen precisamente de la diabetes. México ha ido incrementando progresivamente el porcentaje de población con diabetes. En estos momentos, alrededor del 12% de la población adulta en México tiene diabetes, lamentablemente, y con mucho se lo debemos a la obesidad que se ha ido generando por el consumo de grasas trans. Ya nada más para terminar, doctor, las recomendaciones que usted daría. Bueno, las recomendaciones primero es poner atención al contenido de grasa saturada y de grasas trans que tienen los alimentos. Segundo, tratar de consumir lo menos posible este tipo de alimentos, tratar en cambio de consumir más, por ejemplo, aceitunas, aguacate, frutos secos, y por otro lado, pescado, sobre todo atún, salmón, que tienen grasas poliinsaturadas como omega 3, omega 6 y omega 9, que son las conocidas como grasas buenas. Yo creo que esas serían las principales recomendaciones, y en cambio reducir el consumo de manteca de cerdo, reducir el consumo de embutidos, de tocino, de la grasa que contiene el pollo, mantequilla, margarina, todo ello se debe reducir al máximo posible. No, doctor, pues entonces déjeme ir cancelando el desayuno que tenía José Luis Estrada aquí con menudo. Vamos buscando otra opción. ¡Qué barbaridad! Bueno, si esto es esporádico, no tengas pendiente, Víctor, pero si se ha vuelto una costumbre, creo que ahí hay que repensarlo, hay que pensarlo más de una vez. Pues ahorita mismo se lo platicamos. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, como siempre, le agradezco muchísimo la información y la disposición en este espacio informativo. Me da mucho gusto siempre estar en el programa, Víctor. Muchas gracias, un fuerte abrazo a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias también a usted. Pues ahí la voz del especialista en infectología, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, sobre las grasas trans. Ya lo escuchaba usted. Si puede,